Muy buenos días a todos ustedes, eh, que podemos estar en comunión a través de estos programas, de estos videos que son subidos a YouTube para aprender, para que todos podamos aprender y podamos conocer eh, la voluntad de nuestro Padre conforme al conocimiento de la verdad. Conforme al conocimiento de la verdad. Como lo dice ahí en Hebreos capítulo 10, que aquellos que hemos recibido el conocimiento de la verdad y voluntariamente hayamos, ¿no es cierto?, incurrido en desobediencia, ya no queda más sacrificio. Y así lo dice en el libro de Hebreos. Todas las escrituras son aptas para enseñar, instruir, redarguir y capacitarnos y hacernos aptos para la obra del reino de los cielos. Bueno, hace ya varios días que no había podido estar aquí, pero doy gracias a nuestro Padre por su grande amor y sus muchas misericordias de que se me conceda este beneficio de poder compartir con todos ustedes, para poder que todos juntos podamos ir a las Escrituras y podamos conocer. Y, y hoy más que cualquier otro tiempo, debemos estar los que perseveran y los que han nacido de nuevo eh, con mucho cuidado en este tiempo. Este tiempo conforme a la Torá se ha de cumplir, ¿no es cierto?, que el amor de muchos se enfriará. Está hablándole no a los que están en el mundo, sino a los que perseveran y a los que han confesado y proclamado el reino de los cielos por medio de Yahshua, Hamashiach, y se dicen o proclaman que son los creyentes, eh, porque dentro de todo esto hay algunos que son y otros que no son. Y nuestro Melech nos enseña y dice que por el fruto lo conoceréis. Entonces vuelvo a reiterar que es el tiempo eh, conforme al profeta Daniel. Estamos viviendo las los 7 años restantes que quedaban, ¿no es cierto?, de la profecía de Daniel. Y en estos 7 años, la mitad 3 años y medio, y después se han de manifestar los otros 3 años y medio, en la cual ha de manifestarse abiertamente el enemigo. Y bueno, para entrar en materia, para entrar en la enseñanza, todos nosotros recibimos, los que somos los gentiles, como lo proclama ahí en el libro de Lucas, cuando Simeón fue llevado por el Ruach, nuestro padre le dijo que él no vería muerte, él no iba a morir antes que viese y tuviese al ungido, al Mesías, al Mashiach, en sus brazos. Y así fue llevado al templo porque el niño Yahshua, sujeto a la voluntad de nuestro Padre, sujeto a las instrucciones y ordenanzas, él tenía que ser circuncidado al 8º día. Y ahí aparece en el libro de Lucas, ¿no es cierto?, varias cosas que fue circuncidado al 8º día, fue presentado delante de nuestro Padre como primogénito, porque todos los primogénitos nacidos eran de nuestro Padre, conforme a la Torá, y también Miriam y José también tenían que esperar el tiempo de la purificación. Todo estaba en las instrucciones de la Torá, todo. Entonces cuando uno empieza a escudriñar y a conocer los libros post a Yahshua, conociendo la Torá, uno conoce y entiende y comprende.
Bueno, eh, Simeón fue y lo tuvo en los brazos y bendijo a nuestro padre. Pero él profetiza también. Hay una profecía ahí en el libro de Lucas, que es bueno que todos las podamos conocer, porque eso establece luz, establece claridad para con todos los hombres, para con todos los hombres. Y así lo dice. Y lo voy a leer del libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 26 en adelante. Del 25, perdón, del 25. Y dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, vio, andaba, ¿no es cierto?, en justicia, guardaba, vale decir, él era un siervo de nuestro Padre, piadoso, justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo, el ángel de nuestro Padre, estaba sobre él. Y le había sido revelado. Y cuando aquí la Escritura manifiesta y le había sido revelado, es que todos los hombres necesitábamos revelación para el conocimiento de la verdad. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, por el ángel de nuestro Padre, que no vería la muerte antes que viese al ungido de nuestro Padre, vale decir, al Mashiach, al Mesías. Y movido y guiado por el Espíritu, dice, el Espíritu lo llevó, vino al templo, y cuando los padres del niño Yahshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme a los mandamientos, conforme a las instrucciones, y esto no es conforme a la ley, porque aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que entender. La circuncisión le fue dado a Abraham, y posteriormente, vale decir, los niños fue posterior. Es más, cuando nuestro Padre le pide a los niños, fue antes de la Torá, antes que fuese entregado los mandamientos. Entonces aquí, ¿no es cierto?, vemos un hecho histórico glorioso que conforme a lo que está registrado en las Escrituras, vemos, ¿no es cierto?, a Yahshua en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre que le fue entregado a Abraham. La circuncisión no es de Moisés, no le fue entregado en las tablas o en las instrucciones ahí en el monte de Sinaí, sino que fue antes. Pero aquí el Hijo de nuestro Padre, ¿no es cierto?, se sujeta a todas las instrucciones. ¿Ya? Y movido por el Espíritu vino al templo cuando los padres del niño Yahshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme a lo que estaba conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y quiero colocarle así, conforme a la voluntad de nuestro Padre, porque los registros de las Escrituras son conforme a la voluntad de nuestro Padre. Es la voluntad de nuestro Padre reflejada en los escritos. Entonces, como todos nosotros decimos que obedecemos y amamos a nuestro Padre por medio de su Hijo, ¿no es cierto?, por medio de su ungido, entonces aquí deberíamos leer nosotros conforme a la voluntad de nuestro Padre. No conforme a una costumbre, no porque no era costumbre, no conforme a un rito, sino conforme a lo que salió de la boca de nuestro Padre. Fue las instrucciones dadas por nuestro Padre para que el pueblo, ¿no es cierto?, obedeciese y se sujetase en obediencia a todas sus instrucciones. Es por eso que lo que estoy leyendo es para poder, ¿no es cierto?, colocar este tema para con todos los que decimos, ¿no es cierto?, que obedecemos y hemos nacido de nuevo o que participamos en alguna congregación y que todos dicen que somos creyentes para que podamos conocer bien. Entonces, aquí nosotros vamos a leer, dice, conforme a la voluntad, a las instrucciones de nuestro Padre, dado a Moisés. Porque Moisés es el siervo que empieza, ¿no es cierto?, a registrar y empieza a transmitir, ¿no es cierto?, de parte de nuestro Padre su voluntad.
no lo que dice Moisés. Él le tomó en sus brazos y bendijo a nuestro padre Elohim, diciendo: Ahora, Padre, despide a tu siervo en paz, conforme a lo que tú dijiste. ¿Vio? Y esto conforme a lo que salió de tu boca, va a decir las instrucciones que usted entregó, Padre. Entonces, ahora, Padre, despide a tu siervo en paz, conforme a lo que usted habló, porque han visto mis ojos tu salvación, la salvación de nuestro Padre, lo que salió de su boca, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Vio? Y aquí en la presencia de todos los pueblos, vale decir, de todas las naciones. Como bien dice ahí en Juan capítulo 3, de versículo 16 en adelante, porque de tal manera amó nuestro Padre a todo el mundo, que nuestro Padre, ha dado a su Hijo unigénito, al Mesías, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que entender todos nosotros, ¿no es cierto?, que por qué nuestro Padre introduce a su primogénito y envía a su unigénito. ¿Para qué? Una razón de suma importancia, O sea, porque como bien dice, para que todo aquel que le obedece no se pierda, porque el hombre estaba implícito y en él había condenación y había perdición. Condenación, perdición, muerte, condenación eterna. Entonces nuestro Padre envía con un plan su voluntad y su misericordia maravillosa. Pero aquí vemos también que su pueblo estaba esperando la restauración. Algunos siervos, algunos, porque no todos, porque su pueblo andaba también en tinieblas. Andaba en tinieblas. Entonces, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Dos cosas. Y está escrito aquí. Entonces, si nosotros vemos en referencia que aquí está hablando Simeón por el Ruaj, pero esta referencia está en Isaías 42, que está hablando exactamente lo mismo. Fue profetizado. Nuestro Padre lo anunció de antemano de esto. Ya. Entonces, cuando dice, ¿no es cierto?, bien claro que su pueblo estaba, ¿no es cierto?, en tinieblas. ¿Por qué digo y quiero ir aclarando estas cosas? Porque su pueblo estaba en tiniebla. Habla de todos los hombres. Entonces, ¿qué significa la restauración? Que ahí Simeón menciona la restauración de Israel. Aquí lo está mencionando. La restauración de Israel. Entonces, Zacarías, cuando le es nacido su primogénito también, ¿y por qué primogénito? Y este primogénito de Juan le pertenecía a nuestro padre, conforme a la Torá, ¿vio? y creció estando, ¿no es cierto?, en el desierto. Desde chiquitito, cuando estaba amamantando, pero después ya nuestro padre lo toma porque le pertenecía, conforme a las instrucciones de la Torá. Aquel que conoce todas las instrucciones dadas por nuestro Padre para con su pueblo, después que lo toma de la mano y lo saca de Egipto, y si va y conoce, va a entender esto. Y aquel que no conoce los escritos ahí en Éxodo, no va a entender y no va a comprender. Y Zacarías dice, y Zacarías su padre fue lleno del Ruach. Aquí vemos una característica que el Ruach, ¿para qué lo que es? Para profetizar, para anunciar la voluntad de nuestro Padre. Para eso es el Ruach. Y Zacarías su padre fue lleno del Ruach, el padre de Juan, y profetizó diciendo, bendito es nuestro Padre Elohim de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador, ¿quién es? Su Hijo, en la casa de David su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas, ¿vio? Esto había sido anunciado por nuestro Padre, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano que todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo compromiso, de su pacto,
del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. ¿Y le serviríamos en qué dice? Sin temor le serviríamos en santidad, ¿vio? Y aquí es importante, porque su pueblo no andaba en santidad. La gran mayoría, ¿no es cierto?, obedecían a otras cosas, pero menos. Porque el caminar en santidad significa obedecer a sus instrucciones. Y todo su pueblo no obedecía las instrucciones. O sea, vivir en santidad es obedecer, ¿no es cierto?, a su pueblo, sus mandamientos y sus instrucciones. En santidad y en justicia delante de él. Todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, ¿vio? Profeta de nuestro Padre. Tú, niño profeta de nuestro Padre, serás llamado. Porque irás delante de la presencia de nuestro Padre para preparar sus caminos. Vale decir, Él nació conforme a la voluntad de nuestro Padre, ¿vio? Aquí no hay nada, ningún propósito humanista, ni pensamiento humano. Y escuchen, verso 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Esto está en el capítulo 1, verso 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿A quién? Israel. ¿Por qué? Porque también estaba perdido. Para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó de alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla, ¿vio? ¿A quiénes? ¿Está hablando de los gentiles? No, de su pueblo. Y en sombra de muerte, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en sus rúas, y estuvo en lugares desiertos hasta el 10 de la manifestación a Israel. ¿Ya? Todo esto, voluntad de nuestro Padre. Él estaba, ¿no es cierto? Él preparó todo esto por causa, ¿no es cierto?, de la condición del hombre, de todo, vale decir, con su pueblo y también para con nosotros, los gentiles. También para con los gentiles. Pero primeramente nuestro Padre y nuestro mes les dice, primeramente vengo a la casa de Israel. Porque a él tengo que anunciar primero, porque nuestro Padre estableció su compromiso con Israel allá en el monte de Sinaí. Ahora, sin duda que en el monte de Sinaí, y después cuando fueron entregadas las instrucciones y cuando empezaron a obedecer todas las instrucciones, vale decir, a guardar sus fiestas solemnes, nuestro Padre, ahí se produjo una situación que algunos extranjeros gentiles querían también guardar Pesaj, vale decir, Pascua, Pesaj, la fiesta, ¿no es cierto?, de los panes sin levadura. Entonces Moisés preguntó, ¿y nuestro Padre qué dijo? Bueno, si algún extranjero desease voluntariamente guardar, obedecer, ¿no es cierto?, y participar de esta fiesta solemne, primeramente se le será circuncidado y será como uno natural de ustedes. Será llamado un israelita, un Bené Israel. Y así lo dice las Escrituras. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vemos que su pueblo primeramente estaba en tiniebla y no guardaba los mandamientos. No los guardaba. Vivía, ¿no es cierto?, en base a mandamientos. Había una ley paralela, la ley talmúdica. Ellos obedecían, ¿no es cierto?, a las instrucciones escritas por los padres y no las instrucciones de nuestro Padre. Entonces, por eso, si nosotros vemos los escritos y le dicen algunos, ¿no es cierto?, fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no obedecen a los ancianos? ¿Vio? No, ellos no vivían conforme a la Torá. Y nuestro Padre, Él viene a establecer, ¿no es cierto?, esto de suma importancia, el guardar sus mandamientos. Bueno, dicho esto, ¿no es cierto?, que primeramente aquí se empieza a cumplir, primeramente, gloria de su pueblo Israel, como lo habla aquí en el capítulo 2, del verso 31 y 32. Gloria de su pueblo, vale decir la restauración de Israel.
¿Por qué la restauración? ¿Qué significa restauración? Vale decir, intervenir a través del reino de los cielos para que su pueblo, ¿no es cierto?, pueda ser sacado de las tinieblas y de los valles de sombra, vale decir, de la muerte, porque su pueblo estaba en condenación y en muerte. Y lo podemos ver, que nuestro Mele lo refiere en las Escrituras, como lo dice en Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, vale decir, está hablando de la Torá. Y su pueblo, los escribas y fariseos y saduceos, no obedecían la Torá, sino que obedecían una religión metodológica, rabínica. ¿Ok? Ya. Entonces, su pueblo, para que tengamos claro, no guardaba, rechazaba los mandamientos. Por eso nuestro Padre, en su amor y misericordia, envía a su Hijo para primeramente. Por eso nuestro Mele le dice a los discípulos, id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No entréis en casa de gentiles. No. Lo dice nuestro Melech. Se lo dice a sus discípulos. Porque esto se iba a cumplir posteriormente. El proceso a los gentiles, porque con la promesa de nuestro padre Abraham. ¿Y dónde se cumple esto primeramente? Para con los gentiles, conforme a las Escrituras. Lo vemos en el libro de los Hechos, cuando nuestro Padre entrega instrucción a Cornelio y la instrucción al apóstol Pedro. Y lo podemos ir a revisar, vayan y revisen ahí en el libro de los Hechos. Que se produce algo extraordinario. Entonces todos quedaron así con la boca abierta porque dijeron, también a los gentiles se les ha abierto la puerta. También son partícipes de este amor y misericordia y les fue manifestado el Ruach y quedaron todos sorprendidos. Y nuestro Padre establece a través de Pedro, ¿por qué? Que la llave, habla de la llave para abrirle la puerta a los gentiles, no tener la llave del reino de los cielos, sino que nuestro Padre establece a través de su siervo, ¿no es cierto?, lo que Él anuncia y lo que Él establece, pero hace las cosas ordenadas. Primeramente fue para con la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, en Israel había muchos que estaban esperando la consolación y guardaban los mandamientos. Nosotros vemos ahí a Zacarías y a Elizabeth, que ambos eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos. En todo, ¿vio? Entonces vemos que habían en Israel, ¿cierto? Como Simeón, como los que fueron apartados, porque muchos discípulos, cuando nuestro Padre envía a Juan, la antesala, ¿no es cierto?, el preparar el camino, muchos empezaron a seguir a Juan, ¿no es cierto? Como que él, pero Juan después dice, es ahí el Cordero, es él, yo ya no, ya tengo que menguar. Ahora empezaron a seguir a Yahshua, al Hijo de nuestro Padre. Y ahí vemos a los discípulos, a los apóstoles, y después esto se concreta, eran todos los, no porque fueron 120. Y lo vemos en el libro de los Hechos, que 120 nomás recibieron al Ruach. Sobre ellos vino el Ruach y nadie más. De la cantidad, ¿cuánto habrá sido? 120, el 10% de un millón son. ¿Y cuántos habían en Israel? 120. Y de ahí se inicia, ¿no es cierto?, una, como muchos denominan, ¿no es cierto?, que nace, ¿no es cierto?, una iglesia. No. Ahí, ¿no es cierto?, se cumple la voluntad de nuestro Padre. Ahí se cumple, ¿no es cierto?, el propósito de nuestro Padre, que los hombres iban a ser gobernados por el reino de los cielos mediante su Ruach. Y todos empezaron a ser guiados por el Ruach. Ese es el propósito glorioso de la gloria postrera sobre tu vida y mi vida por medio de Yahshua, por medio de la obra extraordinaria de nuestro Melech en el sacrificio del madero. Bueno, entonces, muchos me dicen a mí que no debemos, ¿no es cierto?, que el guardar los mandamientos es de la antigüedad, de los antiguos.
Y dicen que nosotros ya no deberíamos guardar los mandamientos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ir por las escrituras para ir conociendo. Yo respeto esa posición, pero están equivocados, absolutamente equivocados. Porque nosotros vemos aquí en las escrituras, en Éxodo capítulo 12, y, y yo ya mencioné, ¿no es cierto?, sobre el pacto que hizo nuestro Padre para con Abraham ahí en el libro de Génesis, porque ahí en el libro de Génesis le entrega, ¿no es cierto?, el mandamiento a Abraham, esta instrucción de que todos los hijos, todos los niños iban a ser circuncidados como la identidad de su pueblo, porque de los lomos de Abraham iba a ser nuestro Padre a levantar un pueblo. Y el cumplimiento de esto fue por Isaac y se cumple en Jacob y en las 12 tribus. Y estas 12 tribus estuvieron, ¿no es cierto?, en Egipto. A Jacob entró, ¿no es cierto?, en Egipto porque había una hambre muy grande y fueron 75 personas más o menos de la familia Jacob que entran a Egipto. Pasado el tiempo se multiplicaron y eran más de 1.000.000 estando, ¿no es cierto?, en Egipto. Y nuestro padre de Egipto, conforme a la voluntad profetizada a Abraham, porque aquí se cumple la voluntad, lo que nuestro padre le dijo a Abraham, que estarían 400 años en Egipto, y cuando el cumplimiento de los 400 los saca, ¿vio? Y la veracidad de las palabras que salen de la boca de nuestro padre las vemos aquí, en acción. Entonces ahora los saca de Egipto, y aquí vemos lo que dice en el capítulo 12 de Éxodo. Pongamos atención. Habló nuestro padre Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, o sea, ¿cómo se llama? Congregación de Israel, diciendo, no es iglesia. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Vale decir, le estaba entregando esta instrucción. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Vale decir, de la tarde del día 14, que se inicia, ¿no es cierto? El 14 se inicia el día anterior, cuando se pone el sol. No a la medianoche, sino que cuando se pone el sol, según el tiempo establecido por nuestro Padre, según las ordenanzas de lo que salió de la boca de nuestro Padre, y no lo que se nos ocurre a mí o a ti o a alguna doctrina. No, estas son instrucciones de nuestro Padre para con su pueblo. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas las comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pascua, es Pesaj de Yahweh. Pues yo pasaré, y dice Pascua de Yahweh, Pascua de nuestro Padre, Pesaj en hebreo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra, a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Aquí nuestro Padre está haciendo juicio para con los dioses de Egipto. Y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh.
durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de la congregación de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Y aquí aparece como extranjero, que igual. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. Yo aquí ahora los convoca para poder hablarle todas estas instrucciones. Y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestra familia y sacrificad Pesaj. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el librillo, y untad el dintel y 2 postes con la sangre que estará en el librillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Yahweh a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará como prometió, guardaréis este mandamiento. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este mandamiento vuestro? Y vosotros responderéis, es la víctima de la Pesaj de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Yahweh había mandado a Moisés y Aarón, así como Yahweh había mandado. Pongan atención. Y aconteció que a la medianoche Yahweh hirió a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, y que se sentaba sobre el trono, y hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar Moisés a Aarón, hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros, de los hijos de Israel, e id de servir a Yahweh como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios se apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de nuestro Padre. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de nuestro Padre, pidiendo, ¿no es cierto?, a los egipcios alhajas, plata y oro y vestido. Y Yahweh dio gracia, los puso en gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Ya? Ya. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, las instrucciones de nuestro Padre. Las instrucciones que salieron de la boca de nuestro Padre. Y todo esto lo haréis, ¿no es cierto?, como mandamiento y por estatuto perpetuo. ¿Ok? Salió de la boca de nuestro Padre. No salió ni de la boca ni de Moisés, ni de Aarón, ni de mi voluntad, ni ningún pensamiento. No, de la boca de nuestro Padre. Ahora vamos a ver aquí en el capítulo 13 la consagración. ¿Y por cuál es la razón de que los primogénitos son de nuestro Padre? Miren, escuchen. Capítulo 13 de Éxodo. Yahweh habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es.
Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv, y cuando Yahweh te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del ebeo, vale decir, en la tierra prometida, que tu padre quedaría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. ¿Vio? Instrucción. 7 días comeréis pan sin leudar, y el séptimo día se fiesta para Yahweh. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que nuestro padre hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que los mandamientos de nuestro Padre estén en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Por tanto, tú guardarás este mandamiento a su tiempo, de año en año. Y cuando nuestro Padre te haya metido en la tierra del cananeo, como te lo ha jurado a ti y a tus padres cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Yahweh todo aquel que abriere la matriz. Y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de nuestro Padre, los primogénitos. ¿Vio? Lo que leímos, ¿no es cierto? Ya, ¿qué es lo que se estaba haciendo en Lucas? Ya. ¿Está claro? Está claro. Amén. Entonces, ahora aquí nos vamos a ir, ¿no es cierto? Porque aquí ya están en el desierto, ¿ok? Y es bien interesante, y aquí aparecen los mandamientos. En el capítulo 20 aparecen, ¿no es cierto?, las instrucciones, ¿ok? Las instrucciones entregadas, que estos son mandamientos para con los hombres, ¿ok? En el 20:18 dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim que nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino nuestro Padre, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que no desobedezcáis. El temor, y aquí aparecen detalles de suma importancia, porque tiene que estar el temor para la obediencia, porque si tú no tienes temor vas a desobedecer. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad a la cual estaba nuestro Padre. Y Yahweh dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, vale decir, desde el monte. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Y todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, porque si le sale herramienta sobre ella, la profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Le está hablando, ¿no es cierto?, también a los sacerdotes. ¿Ok? Después viene y dice las leyes sobre los esclavos, leyes sobre los actos de violencia. Aquí vienen todas las leyes, todas las instrucciones, todos los mandamientos. ¿Ok? Habla de las 3 fiestas solemnes anuales, habla de los mandamientos. Y de aquí viene algo sumamente interesante, para que pongamos atención. En el capítulo 24 dice así: dijo nuestro padre Yahweh a Moisés: sube ante mí tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a mí, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y lo contó al pueblo las palabras de Yahweh. ¿Cuáles? Todas las instrucciones. Mire, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todos los mandamientos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras, los mandamientos que Yahweh ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras, estos mandamientos de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel.
Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Yahweh. Y Moisés tomó de la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto del compromiso y lo leyó a oído de todo el pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho nuestro Padre y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del compromiso que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este es el compromiso para ambos. El pueblo dijo: sí, lo haremos, y nuestro Padre entregó las instrucciones, los mandamientos, ya, y lo vamos a obedecer. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Elohim de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Elohim, y comieron y bebieron. ¿Vio? Y ahí se celebró el compromiso. Y este compromiso se selló por sangre, pero antes que la sangre tenía que proclamar. Sí, había que escuchar todos los mandamientos, y sí, vamos a hacer todo y vamos a obedecer. Ya, sangre. Y se selló con sangre este compromiso. Todos los mandamientos, vale decir, los 10 mandamientos y después las instrucciones. Aparecen los 10 mandamientos y todas las instrucciones, el pueblo se comprometió. Ya. Entonces, si nosotros seguimos, vemos, ¿no es cierto?, los títulos para que vayan conociendo. Dice la ofrenda sobre el tabernáculo, el arca del testimonio, se empiezan a hacer la mesa para los panes de la proposición, todo el candelero, va a decir la menorá de oro, el tabernáculo total, la casa, ¿no es cierto? Y aquí estamos hablando los altares de bronce, el atrio del tabernáculo, porque Moisés fue enviado y le entregaron todas las instrucciones, el aceite para las lámparas, las vestiduras de los sacerdotes, vio para toda esta metodología que venía, todo un procedimiento. La consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, ¿no es cierto? Y vemos las escrituras, las ofrendas diarias, y pasa, ¿no es cierto?, el altar del incienso, el dinero del rescate, el aceite de la unción, la fuente de bronce, llamamiento de Besalael y de estos hombres que nuestro Padre había puesto para virtud para construir todas estas cosas. Pero vemos aquí, mire, y voy a hablar desde del capítulo 31, del versículo 12. Habló además Yahweh a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortado en medio de su pueblo. 6 días trabajará, mas el día de séptimo es día de reposo, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo nuestro Padre Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Después de eso aparece el becerro de oro. El becerro de oro, ¿no es cierto?, en el cual ellos se... Ya, el tema que ese es otro tema que nosotros tendríamos que tocar. Pero aquí lo que quiero ver y quiero que podamos entender que nuestro Padre estableció todas las instrucciones y mandamientos. Que cuando se manifestó, y nosotros podemos ver todas las escrituras, que su pueblo siempre anduvo desordenadamente. Y anduvo desordenado. Y nosotros vemos aquí ahora, vamos al libro de Deuteronomio, que son los escritos de Moisés. Aquí son los escritos de Moisés entregándole al pueblo, ¿no es cierto?, todas las instrucciones. Miren,
Y en el capítulo 6 de Deuteronomio dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahweh tu Elohim guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como los ha dicho Yahweh, nuestro Elohim de tus padres. Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontal en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Verso 10 del capítulo 6 de Deuteronomio. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Yahweh que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Yahweh tu Elohim temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque el Elohim celoso, Yahweh tu Elohim, en medio de ti está, para que no se inflame su furor de Yahweh tu Elohim contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Yahweh vuestro Elohim como tentaste en Masá. Guardar cuidadosamente, o sea, guardar es obedecer, y aquí podríamos traducirlo: obedeced cuidadosamente los mandamientos de nuestro Padre, vuestro Elohim, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Yahweh para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Yahweh juró a tus padres. ¿Escucharon? ¿Escucharon bien? Y aquí aparece después en el capítulo 7 la advertencia contra la idolatría. Y mire, del capítulo 7, del versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh os amó y él quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Yahweh tu Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y quiero que pongan atención, por favor. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Conoce pues que Yahweh tu Elohim es Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Y eso dónde está? Aquí en Éxodo capítulo 20, si ustedes van y lo leen. Capítulo 20. Y vemos aquí después, en el 7:12, bendiciones de la obediencia. Después vemos, en el capítulo 8, ¿qué dice en Deuteronomio? Guardaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino de donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o si había de obedecer o no a sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de nuestro Padre, el hombre vivirá.
¿Vio? Y todo aquí lo que vemos, ¿no es cierto?, lo que refirió nuestro Melech, Yahshua. Vamos a hacer una pausa que se está cumpliendo el tiempo y seguimos en este tema.